Hola, bienvenidos al tutorial de Power Automate. En el video de hoy te enseñaré cómo puedes exportar los datos de tu lista de SharePoint a un archivo CSV. Antes de avanzar en este video, quiero contarte por qué deberías hacer esta tarea. Te explicaré con un ejemplo sencillo. Imagina que estás trabajando con una lista de SharePoint que contiene datos importantes como una lista de tareas, datos de empleados o datos de ventas. A medida que pasa el tiempo, una lista crecerá y necesitarás analizar la información detallada que contiene. Si la lista tiene pocos datos, está bien. Pero, ¿qué sucede si los datos de tu lista siguen creciendo? En ese caso, realizar un análisis sobre la lista de datos se vuelve complicado y también es difícil compartir toda esta información con otros. SharePoint no tiene una buena herramienta de análisis. Además, al utilizar la lista de SharePoint, no es fácil integrar la información con otros programas como Power BI o Excel. Para eso necesitas un conector. ¿Cómo puedes resolver este problema? Este problema se puede resolver con Power Automate. Así que puedes exportar los datos de tu lista de SharePoint a un archivo CSV, y ese archivo exportado lo utilizaremos para análisis. Así que déjame decirte lo que aprenderás de este video. Primero, aprenderás por qué deberías exportar tus datos a un archivo CSV. Y la segunda cosa que aprenderás es cómo exportar los datos de tu lista de SharePoint a un archivo CSV utilizando Power Automate. Así que primero que nada, déjame decirte por qué exportar datos a un archivo CSV. Porque el archivo CSV es un archivo muy ligero y los datos que están dentro del archivo CSV es un formato simple. El CSV es compatible con otros servicios. Y la tercera razón es que cualquier dato en el archivo CSV podemos integrar datos con otras herramientas fácilmente. Y por último, en la herramienta de análisis, si tenemos datos en formato CSV, podemos hacer nuestro análisis de forma rápida. Espero que entiendas por qué deberías exportar tus datos a un archivo CSV. Ahora déjame decirte la segunda cosa. ¿Cómo puedes exportar los datos de tu lista de SharePoint a un archivo CSV usando Power Automate? Así que déjame explicarte prácticamente. Primero, inicia sesión en Power Automate. Y aquí hay dos formas en que puedes crear Power Automate para esta tarea. La primera manera es diseñar un flujo instantáneo en la nube. Y la segunda forma es que puedes diseñar un flujo de tal manera que se ejecute durante un periodo de tiempo, según cualquier horario. Diseñaremos nuestro flujo con un horario. Para eso, necesitas hacer clic en Crear y luego seleccionar Flujo en la nube programado. Una vez que estés creando un flujo en la nube programado, debes darle un nombre al flujo. Digamos que le estoy dando el nombre de exportar los datos en formato CSV. Así que se ejecutará a lo largo del tiempo. Está bien, así que si mi lista se actualiza después de un tiempo, los datos se exportarán automáticamente en formato CSV. Este flujo comenzará su ejecución hoy, o puedes elegir otra fecha. Así que este flujo se ejecutará hoy y no se ejecutó hoy, pero comenzará su ejecución desde hoy. Y quiero que se ejecute todos los días a las 7 de la mañana. No todos los días, dejémoslo como un mes, o puedes decir una semana. Está bien, puedes ejecutarlo diariamente. Puedes ejecutarlo mensualmente, anualmente, y así sucesivamente. Así que quiero ejecutar esta tarea semanalmente, cada domingo. Así que seleccionaré eso, o digamos aquí, no quiero ejecutar todo el día, solo quiero ejecutar el sábado. No obtienes sábado, domingo.
puedes ver que este flujo se ejecutará cada domingo y ya mencioné la hora. Voy a hacer clic en crear, así que el flujo se creará, no del todo. La primera ocurrencia, el primer desencadenador, se crea y se llama reocurrencia. No me gusta el nuevo diseño. Voy a apagar esto, así que verás automáticamente en todo el diseño. Si seleccionas reocurrencia, podrás notar que cada domingo de la semana se ejecutará. Se ejecutará ahora. ¿A qué hora se ejecutará? Digamos que quiero ejecutar en la zona horaria UTC. Así que estoy seleccionando la zona horaria UTC. Digamos que en no Indiana, en realidad la zona horaria UTC. Permíteme elegir Chennai-Kolkata. No estoy perdiendo tiempo eligiendo la zona horaria. Estoy eligiendo la zona horaria al azar, que es la zona horaria del este de EU y Canadá, y puedes seleccionar la otra opción como a qué horas a qué minutos se ejecutará, pero no estoy eligiendo eso tan detalladamente. Ahora, lo que deseo. Quiero primero obtener los datos de esta lista de SharePoint. Así que para eso necesitas seleccionar una acción que se llama Obtener elemento de la lista de SharePoint. Voy a hacer clic en Nuevo paso y elegir Obtener elementos, o simplemente buscar Obtener elementos. Aquí hay dos opciones, obtener elementos o un solo elemento, pero yo quiero todos. Para ello, selecciona obtener elementos y elige de qué sitio de SharePoint deseas obtener los datos. Deseo obtener datos de este sitio de SharePoint. He creado este sitio para uso personal. Voy a hacer una demostración con mi sitio personal. ¿Cuál es la lista? Busco una lista que se llama Información de datos de empleados. Así que de esta lista de SharePoint quiero exportar los datos. A veces puedes elegir la opción avanzada según lo que necesites. No quiero exportar todos los datos. Quiero exportar solo los datos con posición X, Y, o sea, selecciona tu filtro. Para esta demostración, quiero todos los datos, así que no voy a usar opciones avanzadas. Déjalo así. Después de seleccionar todos los elementos de la lista de SharePoint, mi intención es copiar toda esta información en un archivo CSV. Así que para esa acción que necesitas realizar, debes crear una acción de archivo CSV. Haz clic en Nuevo paso y busca Crear CSV. Aquí verás que al crear una tabla CSV, el archivo tendrá una tabla. Así que selecciona Crear tabla CSV. Ahora, dentro de eso, escribe desde ahora. ¿Qué significa eso? ¿De qué elemento o en base a qué elemento quieres crear tu tabla CSV? Así que cualquier elemento que obtenga del paso anterior, quiero crear una tabla basada en eso. Si haces clic aquí, verás la opción para agregar contenido dinámico y cualquier valor que obtenga de la lista de elementos. Esta es la acción. Así que con ese valor quiero crear una tabla. Ahora lo siguiente es mostrar opciones avanzadas. Ahora aquí, verifica si mi lista de SharePoint contiene 10 columnas y si quiero todas estas columnas en mi archivo CSV. Para eso puedes elegir automático, pero quiero una columna específica de la lista de SharePoint. Para eso, selecciona eso y haz clic en Personalizado. Ahora, aquí necesitas poner un nombre de columna que desees en tu tabla CSV. Este encabezado es el nombre de la columna en CSV y estos son los valores. Quiero el ID del empleado. Así que si haces clic en el valor aquí, podrás ver la lista de columnas que existen en una lista de SharePoint. Escribe ID y verás que esta es la columna del ID del empleado. Quiero el primer nombre del empleado, así que pon el encabezado y haz clic. Así que busca el primer nombre.
Aquí podrás ver el primer nombre. Este es el nombre de la columna de una lista de SharePoint. Ahora, el siguiente paso es que necesito el apellido. Así que aquí el encabezado de la columna en el archivo CSV es el apellido, y aquí quiero el apellido. Así que aquí lo verás. Quiero la posición y el departamento. Déjame seleccionar esa columna. Ahora he seleccionado una columna que quiero y quiero una columna más en mi archivo CSV que indique que estos datos son exportados en qué fecha. Así que para eso quiero una nueva columna que sea la fecha de exportación de datos. No tengo esta columna en mi lista de SharePoint. Deseo incluir un contenido dinámico, o se puede decir que es la fecha que aparece al exportar los datos. Por eso escribiré una expresión y dentro de ella incluiré una función que se considera una función de potencia fx, que dará la fecha y hora actuales. Para eso existe una función llamada UTC-ahora. Puedes elegir esa opción. Si escribes eso, tendrás todos los horarios y la fecha, pero digamos que solo quiero la fecha. Para eso, puedes utilizar una función de formato de fecha y hora. Esta es la función que puedes escribir. El primer argumento debe ser lo que deseas formatear. Quiero formatear UTC ahora, que es la fecha de hoy. ¿Qué formato prefieres? Supongamos que quiero en formato DDMIUI. Dentro de comillas simples escribe DD, luego una barra y MM en mayúscula. Si escribes MMM en minúscula, se considerará un minuto, pero M mayúscula es para mes, y luego quiero el año, así que completa el paréntesis. Así que cualquier fecha o cualquier fecha exportada estará en mi tabla CSV. Y presiona OK. Entonces habrá una nueva columna que incluirá la fecha exportada. He creado una tabla en formato CSV. ¿Qué sigue? Una vez que he creado la tabla CSV, deseo guardar ese archivo CSV en mi OneDrive o en otro sitio de SharePoint. Permíteme indicarte dónde deseo guardar. Quiero almacenar el archivo CSV en mi sitio de SharePoint. Quiero guardar en mi sitio de SharePoint. Para eso, necesito hacer clic en Nuevo paso y buscar la acción que es crear. Archivo. Puedes crear un archivo en SharePoint o OneDrive, pero elijo crear archivo. Haz clic en eso. En la dirección del primer sitio, proporciona el nombre del sitio de SharePoint. Quiero guardar este archivo exportado en este directorio personal de Know-how. O puedes decir sitio de SharePoint. ¿Dónde quieres guardar? Deseo guardarlo en el documento compartido, donde hay una carpeta general, y dentro de esa carpeta está la de datos de YouTube. Allí. Así que dentro de esa carpeta quiero guardar el archivo CSV. Ahora, ¿qué nombre de archivo deseas usar? Puedes elegir cualquier nombre, pero quiero que el nombre tenga la fecha y hora actuales. Por lo tanto, puedes crear una expresión que combine el nombre del archivo que quieres escribir y también el actual. Fecha y hora, o solo fecha. Selecciona concatenar aquí y primero el nombre del archivo, luego la fecha. Escribe el nombre del archivo entre comillas simples. Por ejemplo, datos de empleados, luego un guión bajo y la fecha. Aquí puedo escribir el formato de fecha y hora, y dentro quiero la fecha completa, pero para la fecha actual. Así que UTC ahora y deseo el formato DDMMUI. Así que dentro de comillas simples puedes seleccionar el formato DDMM y bla. Y la tercera cosa es la extensión del archivo. Escribo la extensión del archivo como .csv entre comillas simples y hago clic en OK. El nombre del archivo se creará dinámicamente con los datos del empleado y la fecha actual. OK, ¿y el contenido del archivo que deseas?
lo que sea la salida de esto. Lo quiero como contenido del archivo en mi nombre de archivo, así que para eso seleccionaré esto. Y presiona guardar. Una vez guardado, podemos probarlo. Así que se guardó con éxito. Déjame probarlo manualmente. Selecciona eso y haz clic en Test. Hoy es 1 de octubre. Así que mi nombre de archivo será 1.10.2024 y luego el nombre de archivo que he dado. Así que haz clic en eso. Aquí mi fallo de piso. ¿Cuál es la razón? La razón es que crear el archivo de entrada como 0 y la columna 0 no tiene una función de concatenación válida. Esto significa que lo que he escrito puede tener algún error en la función de concatenar. Así que déjame quitar eso, y solo para fines de prueba déjame escribir un nombre simple. Digamos emp-datos.csv y guárdalo. Está bien. Así que cierra, se guardó correctamente. Ahora lo probaré. Está bien. Accidentalmente hice clic en guardar otra vez. Déjame probarlo. Y presiona. Prueba. Ejecuta el flujo y haz clic en Hecho. El flujo está corriendo. Tomará un tiempo porque hay muchos datos. Así que aquí mi flujo se ejecutó correctamente. Ahora vamos a comprobar si el archivo se guardó en mi sitio de SharePoint. Te lo mostraré. Así que aquí ya tengo Teams abierto y dentro de Teams tengo el sitio de SharePoint abierto. Puedes ver que en la carpeta de datos de YouTube, el empleado que es emp-data_csv se creó hace un minuto. Permíteme abrir eso. Aquí puedes observar que se mencionan el ID del empleado, su nombre, apellido y posición. Y aquí puedes observar que, independientemente de la fecha, son 2 días que corresponden a la fecha actual. Espero que entiendas cómo puedes exportar los datos de tu lista de SharePoint a un archivo CSV. Antes de finalizar este video, déjame resumir lo que has aprendido hasta ahora. Primero aprendiste por qué deberías exportar tus datos a un archivo CSV. Y en segundo lugar, aprendiste cómo utilizar Power Automate para exportar tus datos de SharePoint a un archivo CSV. Te agradecemos por elegir Know-How Academy como tu fuente de conocimiento en TI. Estamos aquí para ayudarte a navegar en el mundo tecnológico. Si tienes preguntas, contáctanos. Mantente curioso y sigue aprendiendo.